Bueno, arrancamos este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo verdaderamente fascinante. Cómo esos recuerdos fugaces, ya sabéis, las típicas historias que cuentan nuestros abuelos en la sobremesa, acaban transformándose en registros históricos permanentes. Imaginad por un momento todas esas voces. ¿Qué pasa exactamente cuando se apagan? Pues bien, hoy vamos a explorar toda una disciplina que se dedica en cuerpo y alma a evitar que esa memoria desaparezca, la historia oral. Y ojo, que esto no va simplemente de darle al botón rojo de grabar en el móvil. Y ya está. ¿Qué va? Hablamos de un proceso súper riguroso, muy profundo, que moldea por completo la forma en que entendemos nuestro propio pasado. Para que os hagáis una idea rápida de lo que vamos a ver, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo qué es exactamente la historia oral, pasaremos por el arte de escuchar y la subjetividad de la memoria, para luego ver cómo se pasa de la voz al archivo, y terminaremos hablando de los retos éticos y tecnológicos. Venga, vamos directos a la primera sección. ¿Qué es la historia oral? Vamos a entender cuál es el objetivo de capturar todos estos relatos. Básicamente, la historia oral le pone un altavoz a quienes normalmente no lo tienen. Rescata esas experiencias de vida, esas perspectivas tan personales de los testigos directos. Es decir, no nos conformamos simplemente con lo que ya está escrito en un libro o con lo que las instituciones han decidido archivar. Se trata de salir a la calle y crear fuentes completamente nuevas y frescas a partir de la experiencia humana real y vivida. O sea, hay una diferencia abismal aquí. Pensadlo bien, durante muchísimo tiempo la historia tradicional se ha construido a base de papeleo, ¿no? Documentos burocráticos, informes políticos, decretos de Estado, cosas que, seamos sinceros, suelen representar casi siempre el punto de vista de las élites. En cambio, la historia oral busca entender a la gente de a pie, a las mujeres trabajadoras, a los grupos marginados, a todos esos actores sociales que raramente dejan su firma en un papel oficial. Y fijaos en cómo ha evolucionado esto, porque es súper curioso. Empezó allá por los años 30 en Estados Unidos de forma muy puntual, grabando a antiguos esclavos afrodescendientes. Luego, en los 60, la cosa se puso más seria y se empezó a sistematizar. Ya para los 90 teníamos archivos institucionales formales y proyectos académicos en toda regla. Y hoy, en pleno siglo XXI, es una disciplina superestructurada, que eso sí se enfrenta a un desafío enorme, la necesidad urgente de pasarlo todo al formato digital. Vale, pasamos a la sección 2, el arte de escuchar. Y digo arte porque, de verdad, la fase de la entrevista es lo más humano y complejo de todo este proceso. Me encanta esta frase: aprender a escuchar, ser humildes y entender que el testimonio es un documento construido entre dos personas. Es que da en el clavo. Hacer historia oral requiere una empatía brutal. Esto no es el típico interrogatorio de un periodista buscando un titular morboso o intentando incomodar. Para nada. Aquí, investigador y testigo están construyendo juntos un relato. Por eso, saber escuchar activamente es una herramienta muchísimo más potente que cualquier micrófono de última generación. Claro, es que una buena entrevista no consiste en soltar una lista de preguntas sin más. Se basa en detalles finísimos. Hay un ejemplo buenísimo en las fuentes del investigador Jeff Gold cuando estaba en El Salvador. Estaba entrevistando a un campesino sobre un levantamiento en 1932 y se dio cuenta de que cada vez que el campesino decía la palabra indio, escupía al suelo. Fijaos qué fuerte. Ese simple gesto contenía más información histórica sobre el desprecio y el estigma social que horas y horas de charla. Además, se usan truquillos maravillosos. Poner una canción antigua o enseñar una foto de la época puede desbloquear recuerdos increíbles y permitir que el entrevistado tome las riendas de su propia historia. Bueno, llegamos a la tercera sección, la subjetividad de la memoria. Aquí la cosa se pone profunda, porque vamos a analizar la materia prima con la que trabajamos. Al hablar de memoria colectiva, nos damos cuenta rapidísimo de que los testimonios no son datos matemáticos fríos y objetivos, son relatos fluidos. Lo que recordamos, y sobre todo cómo lo recordamos, está totalmente influenciado por nuestro entorno social, la política y lo que necesitamos en el momento presente. Todo el rato usamos la memoria para darle sentido a lo que estamos viviendo hoy. Y esto plantea un reto alucinante. No estamos extrayendo verdades absolutas. Las fuentes nos hablan del caso de Manuel Mora, un líder costarricense. Resulta que, a lo largo de su vida, cada vez que le preguntaban por la guerra civil del 48, añadía un detalle nuevo, metía a un personaje diferente o cambiaba el enfoque. Una entrevista es como sacar una fotografía, capta la realidad de ese segundo exacto. Si vuelves a grabar al mismo sujeto al cabo de unos meses, la historia puede cambiar por completo, sencillamente porque la memoria está viva. Llegados a este punto, cabe preguntarse qué pasa con estos testimonios tan íntimos, tan frágiles, justo en el momento en que se apaga la grabadora. Pues aquí es donde empieza el trabajo de verdad. Y ahí entra nuestra sección 4, de la voz al archivo. Vamos a ver todo ese curro meticuloso que hay detrás de las cámaras para convertir una charla en historia permanente.
Crear un archivo en condiciones no es guardar un audio en una carpeta del escritorio y a correr. Requiere 4 fases muy estructuradas. Obviamente, primero se graba. Luego viene una tarea titánica, transcribir palabra por palabra con total fidelidad. Después se cataloga todo al milímetro, creando índices temáticos. Y por último, algo súper importante, la firma de los acuerdos legales y éticos, donde se decide claramente qué partes pueden ver la luz pública y cuáles se quedan guardadas bajo llave. Ojo a este dato porque me parece súper irónico. A pesar de todo lo que hemos hablado sobre la riqueza del tono de voz, los silencios y las emociones, ¿adivináis qué? El trabajo pesado se hace leyendo texto. Así es, en los archivos la mayoría de los historiadores piden directamente las transcripciones. Tiene todo el sentido del mundo. Es 1000 veces más rápido buscar una palabra clave en un papel que tragarse 8 horas de entrevista cruda esperando a que hablen del tema que te interesa. Y así entramos en nuestra última sección, la número 5, ética, privacidad y tecnología. Vamos a repasar los dolores de cabeza modernos para mantener estas voces a salvo. Tenemos un problema encima de la mesa bastante grave. Y literal, las cosas se rompen. Si pensamos en los míticos casetes de los 80, resulta que tienen una vida útil de unos 20 años. Cada vez que le dábamos a rebobinar, nos estábamos cargando un poquito la cinta. Y los CDs, que nos vendieron como indestructibles, fallan que da gusto. Si no estamos constantemente migrando estos formatos a archivos digitales modernos, toda esta historia literalmente se evapora. Se queda en silencio. Y por si pelear con cintas viejas fuera poco, todo este trabajo lleva a las espaldas una carga legal y ética brutal. Tratar con personas implica pasar por comités súper estrictos. Hay que asegurar consentimientos informados, proteger a la gente para no reabrir traumas psicológicos y anonimizar datos muy sensibles. Es un equilibrio súper delicado entre querer preservar la historia pública y tener que cumplir con las leyes de privacidad, evitando a toda costa que alguien use estos relatos de forma política o malintencionada. Para que veáis lo mucho que cambia el cuento según donde miremos, el propósito de un archivo puede ser completamente distinto dependiendo del país. Por ejemplo, en México, la cosa tira más hacia la investigación académica pura y dura, siempre con mucho cuidado por las leyes de protección de datos. Pero si nos vamos a lugares como Argentina o Colombia, estos archivos son auténticas herramientas para defender los derechos humanos. Llegan incluso a servir como pruebas directas en juicios reales contra violaciones de esos derechos. Es otro nivel de responsabilidad. Y bueno, para poner el broche final a este análisis, quiero dejaros con esta reflexión. Teniendo en cuenta que la tecnología cambia cada 2 por 3 y los discos duros y las cintas acaban fallando, ¿estamos haciendo realmente lo suficiente hoy para asegurar que las voces de nuestra época no se pierdan en la nada el día de mañana? Es un recordatorio de que somos algo más que simples espectadores del pasado. Somos los guardianes de nuestra propia memoria. Conservar toda esta experiencia humana es un deber que no espera a nadie. Ha sido un placer compartir este rato y espero que la curiosidad por escuchar las historias de quienes os rodean no se apague nunca. ¡Hasta la próxima!